Me gustaría decirles que hoy este libro, que forma parte de esta colección Bien Común, va a tener el 50% de descuento, o sea que a su precio normal de venta al público de 250 pesos, hoy lo pueden adquirir a 125 pesos, así que me parece que vale la pena aprovecharlo. Todos los libros de Editorial Cubaires, salvo la colección Bien Común, están accesibles a través de nuestra página web y se pueden descargar en forma gratuita, así que también les recomiendo que puedan acceder a la página nuestra, que es www.editorialcubaires.gov.ar. Y bueno, ya los voy a dejar para realizar esta presentación con el filósofo Claudio Martiniuk. Él es doctor en filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de epistemología de las ciencias sociales y de filosofía del derecho en la UBA, investigador del Instituto Gino Germani y es autor de numerosos libros, entre otros ESMA, Fenomenología de la Desaparición, Estética del Nihilismo, Ensayos sobre el Testimonio, Crimen y Comunidad y muchos otros que, bueno, no voy a leer ahora, pero que ustedes podrán interiorizarse. Así que muchas gracias, doctor, por su participación en esta presentación, agradeciendo de nuevo la presencia de todos ustedes. Los dejo para la presentación de quién va a llegar. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Se escucha bien? Bueno, a ver, dos cuestiones introductorias. Primero, toda presentación presupone cosas. Lo que básicamente presupone la presentación es una representación, ¿no? Una representación de una lectura, y la lectura que realiza un presentador en general tiene que ver con el lugar desde el cual se posiciona, las relaciones que va estableciendo. Es decir, que en cada presentación podemos encontrar algo así como una pequeña teoría acerca de lo presentado, ¿no? En este caso voy a omitir una parte de la lectura que hice que me parece que haría un tanto ardua esta jornada, y voy a tratar de detenerme específicamente en Balibar y en las reflexiones que están en el correctísimo libro de Deleuze que tenemos aquí, ¿no? Un joven politólogo que ha seguido muy rigurosamente el pensamiento de Balibar. Etienne Balibar nació en 1942. Hay un rasgo político juvenil que lo ha marcado. Este es otro aspecto introductorio, ¿no? Y es su afiliación al Partido Comunista Francés en 1961, ¿no? Algo juvenil, que se vincula a un importantísimo, a un determinante antecedente en su formación, como es el vínculo con el grupo de investigación de Louis Althusser, trabajando en el seminario de Althusser de lectura del Capital, un seminario tan extraordinario como ridículo en algunas partes, ¿no? Althusser en la década del 60 revolucionó la lectura del Capital y del marxismo, y luego en sus confesiones, ¿no? Otro libro extraordinario que publica Althusser, que es El porvenir es largo, Althusser, como Rousseau confiesa el abandono de tantos hijos, Althusser confiesa que apenas leyó un capítulo del Capital, ¿no? Pero claro, su modo de leer, caracterizado como epistemológico y marcado por la tradición estructuralista, produjo en ese momento una notable entonces
influencia, una notable influencia y un corte con una forma de pensamiento dominante hasta entonces en Francia, que se vinculaba a la filosofía sartreana, y una concepción del hombre, si se quiere, el sujeto de la historia, del sujeto de la política, marcada por su condición libre, ¿no? Desde el estructuralismo, desde Lévi-Strauss, y acá en este caso en el marxismo althuseriano, el eje justamente va a ser el contrario, ¿no? Se va a acentuar el conjunto de sujeciones que hacen a la constitución de los sujetos. En este campo el joven Balibar entonces interviene brillantemente a los 20 y pico de años. No solo participa del seminario de Althusser, sino que Althusser le publica en Para leer el Capital uno de los capítulos fundamentales que va a ser los conceptos básicos del materialismo histórico. Esto, en fin, fue a los 24 años un paso muy importante en la carrera de Balibar, un paso importante en una carrera académica que él articuló siempre con su compromiso político. Y acá viene un vínculo muy estrecho que él establece con América Latina, comenzando por Cuba, ¿no? Donde va a viajar, donde va a intentar aprender español, donde va a sentir mucha sinfonía política. En nuestro medio, Balibar estuvo relacionado con filósofos ya fallecidos como Enrique Marí, Raúl Sierreta, también Ricardo Entelman, ¿no? Tuvo contactos con él. Y Balibar pasó... Sí, pero después acercar. Balibar pasó de... Ahí va mejor. Balibar pasó de ese callejón sin salida del abordaje althuseriano, de la ideología, del marxismo, a algo así como el postestructuralismo y el post-marxismo. En este pasaje las lecturas de Balibar recuperan la tradición de la filosofía política liberal, la recupera muy críticamente, y entonces su orientación hacia la emancipación se va a reflejar en relecturas de Hobbes, de Spinoza, el feminismo. Su influencia en América Latina tuvo proyecciones, si se quiere, azarosas, ¿no? Una de las figuras, al parecer, uno de los estudiantes americanos más influidos por el pensamiento althuseriano sería aquel que de la UNAM pasó a ser el subcomandante Marcos, digo, como para tener también un registro de su presencia en América Latina. En nuestro medio, bueno, Balibar ha estado, nos visita con cierta regularidad, y es una persona muy delicada, muy modesta, extremadamente considerada, ¿no? Lo cual es un rasgo poco común en un ambiente en el cual lo veleidoso, en el cual lo divo suele estar también muy presente. Bueno, esto como notas entonces introductorias. Vamos a esta cuestión del pensamiento de Balibar sobre la democracia. O sea, vamos a ir
articulando algunas ideas de Balibar con diferentes perspectivas de abordaje de la democracia, ¿no? Desde ya, estrictamente deberíamos comenzar por los griegos, deberíamos comenzar a partir de algo así como un dato o una facticidad. El mundo de la democracia es el de una polis partida, ¿no? Los griegos son los primeros en tomar conciencia de que la polis está partida. A diferencia de las comunidades tradicionales, donde hay algo así como cierta organicidad, la polis está partida. Está tan partida la Atenas del siglo V antes de nuestra era como esta ciudad de Buenos Aires. ¿No? Está partida la polis, y esa partición no es concebible en términos de una superación que logre suturar la división. No porque no ha habido intentos, ¿no? Pero después vamos a ver, por ejemplo, el intento de Platón, ¿no? De superar la partición vía la guía de la sociedad a través de una figura que él concibe como excepcional, el filósofo, ¿no? El gobierno de la sociedad, asimilado a la figura del pastor, al arte del pastoreo, debe estar a cargo del que sabe, ¿no? El que sabe debe pastorear, y debe pastorear al rebaño, bestia negra para él, ¿no? Obviamente la concepción de Platón no solo ha sido polémica, a pesar de las variaciones que ha tenido. Una de sus variaciones es el marxismo, sin duda, a pesar de las variaciones que ha tenido, y ha sido polémica también en la misma época de Platón. Y mientras tanto, en fin, la polis seguía partida, las constituciones de Atenas, así en plural, marcan entonces un primer proceso de experimentación con las tecnologías políticas, para ver, ¿no? Cómo concretar una dinámica que posibilite el desenvolvimiento de la polis a partir de ese pactum que es la partición. Y la democracia en ese contexto es una figura no exenta de polémica, ¿no? Porque la primera referencia a la democracia es el gobierno de los pobres, ¿no? Imaginemos en nuestro mundo contemporáneo algo así, ¿no? Como originariamente era concebido en la antigüedad griega. Y por supuesto, ¿Platón lo habla como el gobierno de los pobres? Es Aristóteles, ¿no? Quien específicamente lo caracteriza así. Lo que pasa es que la concepción de Platón digamos que es básicamente autoritaria, ¿no? Porque hay una jerarquía que es la que debería de gobernar. Entonces su modelo es un modelo de sustitución del orden constitucional, un modelo de sustitución del orden constitucional que reforma las instituciones que han posibilitado el desenvolvimiento de la democracia desde la polis griega. La polis existe porque existe la asamblea. Pero con el ejemplo que diste del pastoreo, con ese ejemplo solo no se advierte como autoritario, ¿sí? Sí, porque hay un pastor y hay un rebaño de ovejas. El rebaño de ovejas no interviene en la decisión sobre hacia dónde ir. Bueno, lo que pasa es que ha escrito a ovejas. Si uno no hace la traspolación a otra cosa, si uno piensa sobre una oveja, no vas a creer que no, oveja, pero nos corremos un poco, pero la idea de Platón en la República es básicamente esa. Después, un tanto más decepcionado en las leyes, no tiene tantas expectativas de reformar la sociedad, pero su idea es que la sociedad solo puede reformarse a través de un modelo jerárquico y centrado en el saber.
hoy ¿cómo podríamos trasladar el modelo de Platón a nuestro presente? A través de un modelo de gobierno tecnocrático, ¿no? A través de un modelo de gobierno tecnocrático donde ¿quién podría opinar, por ejemplo, sobre cuál es el nivel adecuado de tasa de interés? ¿Quién podría estar discutiendo y votando sobre eso? No para entrar en polémica, pero digo, si uno lo profundiza, lo desarrolla es otra cosa, pero tomando así como un approach leve, bueno, no parece un sinsentido que el que pastorea debe saber de ovejas, porque si sabe jugar al golf en vez de ovejas parece una ridiculez, si querés. De la misma manera que uno supone, bueno, el que tiene que ser juez debe saber, aunque bueno, podríamos decir que cualquiera con sentido común y sensatez podría juzgar también. Claro. Bueno, a ver, la filosofía surge a partir de un problema, y el problema es quién sabe. El punto de partida de la filosofía es la muerte de Sócrates, y Sócrates es la persona que sabe que no sabe nada. Y a partir de ahí entonces se desenvuelve la filosofía desde la figura de Platón, ¿no? Platón es el primer filósofo y probablemente la filosofía sea, en términos clásicos y tradicionales, el recorrido que va de Platón hasta Aristóteles, ¿no? En Platón tenemos básicamente un modelo político jerarquizado. En Aristóteles tenemos una reflexión sobre la política que se corre de la configuración epistémica, idealista, metafísica de Platón, y adviene el pluralismo, ¿no? Porque va a ser Aristóteles aquel que primero reformula la teoría de Platón, ¿no? Deshaciendo entonces ese mundo de ideas y colocando el acento en la sustancia y estableciendo un registro en el cual lo necesario es el modo entonces de conseguir el funcionamiento de los fenómenos metafísicos, físicos. Pero por otra parte el ámbito de la política no es ese. El ámbito de la política es el ámbito de la prudencia, es el ámbito de la inteligencia práctica. El ámbito de la política se entrecruza con el registro aristotélico de la retórica, ¿no? Y el registro de la retórica en Aristóteles es el registro de las pasiones humanas, ¿no? Aristóteles es el primero en analizar cómo el lenguaje hace que las pasiones humanas entonces se desenvuelvan. Aristóteles es el primero en advertir cómo las palabras lo que hacen es entonces producir el hervor de nuestra sangre. Y es muy curioso, ¿no? La retórica es el primer tratado sobre las pasiones humanas. Y nos damos cuenta que su concepción de la política se desconecta de los modelos matemáticos y de los modelos físicos, y sí se vincula a su reflexión épica, ¿no? Pero por otro lado, Aristóteles es tal vez el último filósofo y el primer científico, ¿no? Porque la mayor parte de las obras de Aristóteles son reflexiones sobre los animales, por ejemplo, ¿no? Aristóteles escribió más sobre los animales que sobre metafísica, ¿no? Es selectiva la recepción de Aristóteles en nuestra cultura. Y Aristóteles es el primer historiador del derecho público, ¿no? Escribió las constituciones de Atenas, dando cuenta entonces cómo en el registro contingente de organización de la polis ha habido diferentes modelos. Y por supuesto, ¿no? Aristóteles no se inclina por un modelo democrático, sino que se inclina por un modelo aristocrático, en el cual deben ser los virtuosos, no los que saben, porque acá la sabiduría ya es plural. ¿Quién sabe? ¿Quién puede saber como para gobernar en el mundo contemporáneo? ¿Quién puede concentrar ese saber? ¿Quién puede saber para ser juez? ¿Qué casos te tocan? ¿Vos conocés sobre todos los casos que te tocan? No, yo creo que los casos no conoces absolutamente nada. Y debes resolver. No saber y deber
entonces responder. Ven la importancia de Sócrates, ¿no? Saber que no se sabe nada tiene que ser el punto de partida. Y miren hacia dónde va después Aristóteles, ¿no? La prudencia, la razón práctica, un lugar muy diferente al de Platón, donde el filósofo es el que sabe, es el que concentra la sabiduría. Hay unos que saben, y quienes saben están en el límite de la polis. Las experiencias de Platón con su entonces modelo de intervención política lo dejaron al borde de la esclavitud y de la muerte. Entonces lo que el tipo hace es fundar una escuela, es fundar una universidad, es fundar un instituto privado, en la polis, privado. No entraba cualquiera, no era público, no entraba cualquiera. No era democrático. ¿Quiénes podían entrar? Los que sabían alguna cosa en especial y tenían recursos económicos, y no eran mujeres, y no eran extranjeros. Son como variantes que también acompañan, ¿no?, su modelo de entender que es el pueblo, que él caracteriza como una bestia negra, ¿no? Es una bestia negra, es una bestia, por lo tanto hay que darle forma. ¿Cómo se le da forma? Y a través de las ideas esclarecidas que tiene el filósofo. En un punto, lo que después se retoma con esta idea comunista de la conciencia esclarecida de la clase obrera, ¿no? La clase obrera es una bestia negra, pero por supuesto está el partido que sabe lo que debe saber la clase obrera, sepa o no lo sepa, ¿no? Lo mismo después va a pasar con la dictadura del proletariado, que es una dictadura de alguna manera a ese estilo de Platón. Tenemos con estas variantes, con estas reflexiones filosóficas, persevera la ciudad partida, ¿no? Persevera, bueno, hasta los romanos, hasta la demolición de esas ciudades, hasta el imperio, hasta la disgregación del imperio, y después, cuando reaparecen las ciudades, la partición nuevamente en las ciudades-estado del pre-renacimiento, de la Baja Edad Media, va a ser el caldo de cultivo de una reflexión política excepcional, ¿no?, como va a ser la del Príncipe de Maquiavelo, que otra vez, ¿no?, se va a tomar conciencia de las particiones que hacen al juego entonces del gobierno. Y lo maquiavélico no es una invención de Maquiavelo, ¿no?, sino que es una reconstrucción, digamos, en términos realistas, de la dinámica política en polis donde hay particiones. Vamos a ver cómo en Bolívar permanentemente entonces aparece la cuestión de la partición, aparece la cuestión de la imposibilidad, ¿no?, de alcanzar un consenso pleno, y aparece, bueno, un apartamiento de esos modelos que en términos normativos postulan la posibilidad de alcanzar el consenso, ¿no?, al estilo de Rawls con el consenso por superposición, o de Jürgen Habermas con la teoría de la acción comunicativa. Entonces, yendo a Balibar, el fundamento que reconoce Balibar a la democracia es la ausencia de fundamento, y esa indeterminación la hace sostenerse por su performatividad, por una potencia que muestra reinvenciones que para Balibar son democráticas. Una definición de democracia entonces sería perseguir, sin nunca alcanzar, la coincidencia del pueblo consigo mismo, buscar entonces una identidad imposible. La finitud de la democracia, la ausencia de un orden trascendente, su línea de horizonte, el trazado de bordes, coincide con un movimiento incierto, políticamente ilimitado. La democracia entonces es una forma de relativismo finita y a la vez ilimitada.
El derecho a tener derechos, esta idea de Hannah Arendt que Balibar recupera, es la capacidad activa de reivindicar derechos en el espacio público. Ahí es donde Balibar instala el derecho universal a la política. No es un anarquismo, porque en el anarquismo se muestra algo así como la confrontación entre la sociedad y la política. ¿Qué puede la política? Apenas, tal vez, preservar una esfera formal de derechos, y la puja por ir más allá puede conducir al abismo, ¿no? Esta es una idea muy potente de Theodor Adorno, ¿no? Una idea que él desarrolla primero a partir de su experiencia con el nazismo, su lejanía, ¿no? Con el socialismo real, y después por la experiencia que va a tener en la década de 1960 con los intentos revolucionarios de los grupos estudiantiles, que hasta le tomaron el Instituto de Investigaciones de Frankfurt, con él adentro, con Horkheimer adentro y con Habermas tratando de negociar, de dialogar con los estudiantes en vano. Y ve Adorno, eso que están haciendo esos grupos lleva a que se declare un estado de emergencia por el cual los derechos formales, burgueses, limitados, ¿no? De la democracia constitucional, liberal, etcétera, etcétera, sean entonces restringidos. Observa, ¿no? Como cada vez que hay algo así como un intento de producir un cambio revolucionario, lo que se logra es el efecto contrario, ¿no? Por eso esta idea de Adorno fue muy importante para que muchos pensaran el 11 de septiembre del 2001. ¿No? El ataque al centro del capitalismo financiero mundial, el ataque al emblema del imperialismo, la caída de las Torres Gemelas, lo que hace es generar un boomerang que, bueno, todos sabemos, ¿no? Cómo sigue afectando, por ejemplo, el ingreso a determinados países de las personas, o a casi todos, cómo sigue afectando los sistemas de control y de vigilancia cada vez que viajamos, ¿no? El boomerang, en lugar de ampliar el campo de los derechos y de las libertades, lo que hizo fue tornarlo más restrictivo, ¿no? Hasta se hizo restrictivo el campo de la libertad académica, por lo menos en los primeros años después de ese ataque. Adorno, ¿no? con esta idea tan negativa sobre la potencia de la política. Adorno nos va a decir algo que es mucho más impactante en términos epocales que lo que viene desde la antigüedad griega. Después de Auschwitz la vida está dañada, y en la vida dañada que tenemos en nuestra cultura, ¿no? Un daño civilizatorio, en este daño civilizatorio la política ha perdido capacidad de transformación. La política no transforma, y debemos entonces ser muy cuidadosos con lo que esperamos y realizamos en términos políticos. Y la capacidad de transformación puede ir por otro lado, ¿no? Para Adorno, en algunas manifestaciones del arte. Tenemos esto. Tenemos por otro lado la nación, que es una temática que le interesa especialmente a Balibar. Y pensemos, ¿no? Las reflexiones sobre la nación después del nazismo, pensemos en el curso de Michel Foucault sobre la genealogía del racismo y la nación, ¿no? En el 76, y Balibar retoma esta problemática. Y ve que acá hay algo que hace ruido. La idea de nación conjuga nacionalismo y ciudadanía, ¿no? Si la ciudadanía es nacional, hay algo que afecta a la democracia, ¿no? Porque lo ilimitado de la democracia se vincula con la universalidad de la ciudadanía.
y el nacionalismo es entonces un obstáculo, ¿no? Un fuerte obstáculo. ¿Vieron? Bueno, en fin, todos los días abrimos los diarios y nos encontramos con algunas intervenciones nacionalistas, de Brexit hasta Trump, y en fin, y dentro de lo que se puede escasamente, ¿no? Los países latinoamericanos aún entre sí tratan de ser nacionalistas. Entonces se opone el nacionalismo de un Estado pobre al nacionalismo de otro Estado pobre. Y el nacionalismo para Balibar apela a estrategias y a una manipulación de sentimientos que tiene como base el racismo. Para Balibar, como decíamos antes, la democracia no equivale a consenso. Es en relación con el conflicto, es el modo de realizar la traducción de las tensiones. La democracia no se reduce a procedimientos, no es formal, no está vacía de contenido social. La democracia tiene por medida la realidad de los derechos otorgados a aquellos que por herencia o posición social están desprovistos de toda potencia que no sea la potencia colectiva. En este punto, Balibar coincide con Rancière. Jacques Rancière fue también, ¿no?, un compañero de aventuras en ese contexto de estudios guiados por el maestro Althusser. Y Rancière más precisamente nos da la idea de que la política existe cuando un orden natural de dominación es interrumpido por la institución de una parte de los que no tienen parte. Con Balibar podemos pensar que no hay un conjunto de derechos acumulados históricamente. Por eso la ciudadanía, más que definida por un conjunto de derechos y obligaciones reconocidos por el Estado, se constituye allí donde se demanda por la inclusión al interior de una comunidad. Reconocimiento que se demanda y que se muestra en actos. Para Judith Butler, que en estos días está acompañándonos, la asamblea es esa forma, ¿no?, de demostrar el reconocimiento. Es esa reunión, es la escena política básica por su potencia, por el encuentro y la contención, por la dimensión de los cuerpos unidos. Es notable, ¿no?, lo que nos dice Butler sobre la asamblea, claro, con otros niveles de inclusión, podríamos decir, pero es lo mismo que constataron los griegos en el momento, digamos, de comienzo de la polis. Y por eso, ¿no?, en la asamblea hay algo que pone en juego el estatuto de la ciudadanía, ¿no? Y ese algo pone entonces en escena el derecho a la ciudad. También qué interesante, ¿no?, como para pensar los cortes de tránsito, las manifestaciones en nuestra ciudad, ¿no? ¿Cómo pensamos la ciudadanía? ¿Cómo pensamos el derecho a la ciudad? Nosotros estamos en Buenos Aires, no estamos en China, ¿no?, donde el pasaje del mundo rural al mundo de la ciudad, en fin, es extremadamente arduo y dificultoso. Y después hay que ejercer, o sea, el derecho a ejercer, digamos, la ocupación del espacio público en la ciudad china se hace de una manera no política. La intervención política, bueno, sabemos, ¿no?, las consecuencias que puede tener. Pero cómo juega, ¿no?, la ciudadanía y el derecho a la ciudad. Para Balibar, la actividad política que produce compromiso, cambio e igualdad no pertenece a nadie. Su perspectiva se instala más allá de la idea de una forma política contenedora. No pertenece entonces al Estado, no pertenece a la nación, no pertenece a la raza, tampoco a la clase, ¿no? Miren cómo vira hacia el postmarxismo, tampoco obviamente a una religión. Y por supuesto rebasa los límites fácticos de la noción de ciudadanía.
Una manera de pensar las fuentes de esta concepción de la democracia como lo ilimitado remite a el trabajo de Castoriadis y Lefort, a Cornelius Castoriadis y Claude Lefort, que desde 1948 fundando un grupo, Socialismo o Barbarie, donde también participó Miguel Abençour, un gran filósofo político que supo también visitar a nuestro país, ¿no? Que es autor de un libro formidable que es La democracia contra el Estado. Estos autores conformaron en Francia un eje de cuestionamiento desde la izquierda a la Unión Soviética y a todo su dogmatismo. Creo que algo, ¿no? de Castoriadis y Lefort pesa en el trabajo post-althuseriano de Balibar. En Raza, Nación y Clase, Identidades Ambiguas, ¿no? el libro que escribe Balibar en el 91, en contrapunto con Manuel Wallenstein, analizando justamente ese triángulo de nociones, ¿no? Raza, nación y clase, Balibar ya intenta explorar las fronteras de la democracia. Bien, ¿no? Miren, si las fronteras de la democracia son estas nociones fácticas que se naturalizan, que tanto tienen que ver con los estados totalitarios, ¿no? Estados que conformaron una visión de la democracia contra, ¿no? La democracia somos, ¿no? Y entonces ahí los líderes establecían quién es el dueño de la democracia y quiénes son sus enemigos. Pero más allá entonces de ese pasado, dice que contemporáneamente la nación se ha modelado en defensa de los monopolios. Dejamos atrás entonces de alguna manera un discurso, digamos, naturalizado o vinculado a la carnicería o a la sangre, ¿no? De lo que es una nación o una comunidad de raza o de clase, y lo que aparece vinculando a la nación, miren qué curioso, ¿no? Son los monopolios, ¿no? Podemos, me parece una idea interesantísima como para pensar el funcionamiento de lobbies, el funcionamiento de factores de poder. ¿Cómo es lo de los monopolios? Claro, la nación se articula y se va a dar en nuestra época en defensa de los monopolios. ¿Qué es lo nacional? ¿Qué es lo nacional? Ya no es entonces la remisión a una clase, no es la remisión a una raza, no es la remisión a una religión, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece la entidad de la nación? ¿No? En la defensa a sus principales capitales, en la defensa a sus principales factores económicos. No solo siglo XX, sino algo que ocurre después entonces de la Segunda Guerra Mundial. Y que sí, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Balibar reconoce como casi universal la forma nacional del Estado, ¿no? Miren, esto es como algo que hace ruido, ¿no? Los estados son estados nacionales. Nos damos cuenta que desde la Revolución Francesa hay una idea de universalidad de los derechos, ¿no? Los derechos del hombre, ¿no? Los derechos humanos, la Ilustración, la idea kantiana entonces de universalismo en este campo, y lo que tenemos es estados nacionales, ¿no? que genera una profunda reflexión. Y para Balibar, la conjunción Estado-Nación, el Estado social, el cruce nacionalidad y ciudadanía, de todo este entramado depende la estabilidad de la forma nacional. La nación aparece como una comunidad inestable, en riesgo de caer en el abismo y que usualmente produce violencia y exclusión. La forma nación para Balibar como una de sus mitades produce al pueblo.
mientras que la otra cumple funciones económicas y administrativas, ¿no? La nación, entonces, desde el Estado, aparece generando esta división. Por supuesto, ¿no? Ese sector que queda afuera, que aparece como pueblo, reivindica esa condición. Mientras tanto, el Estado desenvuelve, por ejemplo, actividades burocráticas, conformando eso que Pierre Bourdieu llamaba la nobleza del Estado, ¿no? De lo cual ustedes participan más que, digamos, el pueblo que queda fuera. Perdón, el concepto de los monopolios y nación, ¿lo desarrolla él o ya está dentro de...? Es una noción polémica que él trae, ¿no? Que se vincula con la fuerza que tiene en nuestra época el sistema económico, como la determinación de lo que es un Estado-nación produce una segregación, ¿no? Una segregación donde la nación parece conjugar en plural una diversidad que queda unida, el pueblo de la nación argentina, ¿no? Mientras, por otro lado, produce una dinámica administrativa que va sosteniendo básicamente intereses muy privilegiados, muy concentrados. Obviamente, cuando piensa al pueblo en este dispositivo, reaparece la noción de ideología de Althusser, ¿no? Porque el modo de constitución del pueblo es básicamente una interpelación ideológica, ¿no? Mientras se desenvuelve entonces ese aparato burocrático, administrativo, privilegiado, ¿no? En la segmentación de la sociedad. No te voy a pedir que digas tu sueldo, pero obviamente es muy diferente al de los subsidios que tiene el pueblo. Todo el Poder Judicial entero. Claro, desde el último. De esto no nos habla Balibar, pero claro. El pueblo es entonces interpelado a través de una serie de narrativas, y entre ellas narrativas mediáticas y por supuesto también narrativas partidarias, ¿no? Que generan movilizaciones, generan conformidades, generan disconformidades. Repasamos nuestra historia reciente y advertimos fácilmente esto. Para Balibar, entre el imaginario colectivo y la división del trabajo se despliega una regla de exclusión dada por las formas de constituirse la multitud en pueblo, ¿no? ¿Cómo se constituye para Althusser la multitud en pueblo? Y se constituye como raza, como etnia, como tribu, como clase, como iglesia, ¿no? Vieron ustedes que ahora tenemos esta constitución de la multitud en pueblo evangélico, ¿no? En Brasil, aparentemente en la provincia de Buenos Aires es muy significativo este fenómeno, ¿no? Claro, es la ideología, ¿no? La que reconoce Balibar en este proceso de constitución. Se trata de la operación del Estado que observa esas formas y subordina las definiciones de pueblo a una misma comunidad. Obviamente es una comunidad imaginaria, bajo instituciones históricas, alejadas del moderado patriotismo constitucional habermasiano, ¿no? Que es una forma de patriotismo, si se quiere, kantiana, si se quiere, con rasgos cosmopolitas. La identidad nacional, esa forma de identificación, construye ajenos, extranjeros, enemigos. Dispone de marcadores identitarios, algunos como lengua, ¿no? Presentan riesgos de dispersión, de dejar de delimitar una propiedad. Por eso la raza es más efectiva que la lengua, ¿no? A la hora de fijar una identidad.
la ficción de familia, de todos modos, resulta insuficiente para nacionalizar plenamente a la sociedad y se complementa entonces con la exclusión. No funciona la idea de familia, excluimos. Y el gran analista de este sistema de exclusión, por supuesto, es Michel Foucault, ¿no? En ese curso que mencionábamos antes para defender la sociedad. Sin nación que pueda ser distinguida por el código buena-mala, Balibar destaca la ideología nacional relacionada con la raza, al racismo como complemento del nacionalismo, ¿no? En fin, nosotros estamos muy acostumbrados a las intervenciones políticas sostenidas, ¿no? con esta reivindicación del nacionalismo, y Balibar nos advierte acerca de una consecuencia radicalmente antidemocrática, ¿no? Radicalmente cruenta, como es entonces el racismo. Sin que sea posible conciliar el particularismo cultural con el universalismo jurídico por la sobredeterminación, por la doble naturaleza económica e ideológica de la forma nación, la exclusión para Balibar se extiende en tres esferas: nación, raza y clase. Y el inmigrante queda atenazado por las tres cadenas. Balibar también en este punto recupera a Hannah Arendt, ¿no? Si Hannah Arendt es entonces la filósofa que después de lo que han sido las leyes de Nuremberg nos señala entonces el derecho básico, que es el derecho a tener derechos, Hannah Arendt nos presenta en nuestra época una facticidad que atenta contra todos los derechos, y es la facticidad por la cual el migrante marca algo así como la impotencia de conformar una ciudadanía universal, ¿no? Lo que aparece con el migrante es la exclusión por razones de nación, raza y clase. Justamente Butler en el Estados Unidos de Bush analizó el caso de un grupo de latinos, curiosa denominación racial si se quiere, ¿no? Un grupo de latinos que utiliza el castellano para cantar el himno norteamericano, ¿no? Se canta el himno norteamericano en castellano. ¿Quiénes lo cantan? Latinoamericanos, mexicanos, etcétera, 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 ¿no? Sí, es una, se prohíbe, ¿no? El gobierno norteamericano prohíbe cantar entonces el himno en una lengua diferente. Miren cómo funcionan, ¿no? las exclusiones. No es entonces el emblema de la nación en otra lengua, la raza que canta eso, porque esta conformación tan ambigua de los latinos termina generando, ¿no? una forma de racismo, y por otra parte esa raza morena, mestiza, con estereotipos que la crean, ¿no? Al mejor estilo publicitario nazi con los judíos, es de clase baja encima, ¿no? Entonces aparece esta conformación de las tres esferas de exclusión de la que nos habla Balibar. Miren también hacia dónde va Balibar. Miren esta intervención política de Balibar. En 1981 hay un municipio francés gobernado por el Partido Comunista, el municipio de Vitry. Y en esa localidad, en Vitry, se había radicado un grupo de trabajadores migrantes. Trabajadores migrantes se radican y entonces van levantando lo que para nosotros sería una especie de villa.
y hay un gobierno comunista en ese municipio. ¿Qué hace el gobierno comunista? Tirar todo abajo. No hace lo mismo que Cacciatore. En 1981 el gobierno comunista entonces tira abajo lo que habían edificado precariamente los trabajadores migrantes, obviamente más que pobres, ¿no? en una condición de pauperización extrema. Eran trabajadores que venían de Mali, eran africanos que padecían todo tipo de necesidades y se habían instalado en esa localidad. Los comunistas gobernantes entonces tiran abajo las edificaciones y los desalojan. Balibar intimó al PC en estos términos, para no ser un espacio cerrado en la sociedad francesa, milagrosamente protegido por su naturaleza o su historia de las evoluciones y de las crisis que atraviesan. Un espacio privilegiado. Claro, los miembros del PC forman parte de un segmento social. ¿Qué segmento social? Se quiere, ¿no? El de la clase obrera. ¿Pero qué clase obrera? La clase obrera beneficiada por el Estado social. Miren qué interesante el ejemplo de Balibar y la crítica a los privilegiados comunistas, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en el repudio de determinado grupo de trabajadores al pago del único impuesto progresivo que hay en la sociedad. Entonces, tenemos 40% de trabajo en negro y grupos que están no solo en condiciones regulares, sino que tienen sueldos privilegiados, luchan ¿para qué? Para no pagar impuestos a las ganancias. No es claro, ¿qué pretenden ser? Un espacio cerrado de los beneficios. El espacio cerrado tiene sus beneficios. Y ahí están, ¿no? Ahí están las villas, ahí están los de Mali o los de Perú o los que vienen del interior, y nosotros nos acorazamos en lo nuestro, más allá después de las disputas distributivas y todo eso, ¿no? Pero la idea de Balibar creo que es interesante como para pensarnos. Una consulta, en esta crítica intenta hacer una crítica desde Europa, digo, desde el privilegio europeo. Efectivamente. Digo, ahora después vamos a hablar de Europa, de la idea que él tiene de Europa. El europeo baja hacia... A él le interesa mucho Europa. Le interesa mucho Europa y trata de pensar Europa en términos universalistas. Cuando aparece la Europa, que es equivalente a la defensa de lo que decíamos antes, de los intereses del Estado-Nación, o sea, lo administrativo y económico, y que por lo tanto termina diferenciando y excluyendo, ahí él aparece crítico. O sea, efectivamente, ¿no? Esa es claro, ve la posibilidad de que se constituya Europa superando las identidades nacionales, y le parece fascinante ese proyecto. Se entrega, después ve cómo termina conformándose la Unión Europea sobre la base, ¿no? de arreglos económicos que terminan beneficiando a los grupos más concentrados y generando, ¿no? todo ese dispositivo de exclusión. Yo consultaba sobre esa idea que la intelectualidad europea pide a Latinoamérica o cosas que en Europa mismo no... Mira, ahora... Si querés, me adelanto un poco, porque es sensacional la puja alrededor de los chalecos amarillos, ¿no? Donde, a ver si la encuentro, la tengo, reaparece. Sí. No está en el libro, claro, que es anterior, pero Balibar interviene en la discusión. Balibar. Balibar sobre los chalecos amarillos escribió hacia finales de diciembre del año pasado, o sea, cuando comienza a surgir el movimiento, y escribe con enorme entusiasmo. Dice que el movimiento de los chalecos amarillos adopta, y esto es textual, el punto de vista de la pasión y la expectativa.
dispuesto a participar en las iniciativas de solidaridad y defensa de los derechos democráticos, ¿no? Así se presenta Balibar, ¿no? Ante todo el derecho a manifestarse libremente y con seguridad, sin ser objeto de un aporreamiento indiscriminado mediante armas de guerra civil, y a formular opiniones necesariamente revisables que puedan nutrir en el debate público. Los miembros del movimiento de chalecos amarillos para Balibar, otra vez textualmente, encarnan y denuncian la precarización generalizada de la actividad y de los medios de existencia. Y dice, el pueblo político aparece entonces opuesto a, también textual, las clases privilegiadas, ¿no? en esta tensión. Y sigue, ahora una cita un poco más extensa de Balibar. Es así como la democracia se inventa y quizás a fin de cuentas puede cambiar un régimen. De la rotonda a la alcaldía, pasando por la plaza pública, el camino no es largo, lo que no equivale a fácil de recorrer. Manifestaciones, asambleas populares, contrapoder municipal, estados generales o su equivalente moderno. Tal puede ser quizá la cuadratura del círculo que hay que resolver día a día y en las próximas semanas, pero probablemente con rapidez, para que de una revuelta de la que nadie esperaba que surgiese una idea política, para que dé una revuelta de la que nadie esperaba que surgiese una idea política que todos necesitamos ahora. Se ha iniciado una carrera de velocidad y debemos encontrar los medios de ganarla. Clarísima el posicionamiento de Balibar ante los chalecos amarillos. Del otro lado, veamos la otra vereda. Pues es fascinante la confrontación filosófica, ¿no? En Francia alrededor de los chalecos amarillos. Bernard Henri Lévy, uno de los nuevos filósofos entonces de la década del 80, enormemente influyente, un personaje fascinante, un novelista, ha escrito una novela excepcional sobre la época althuseriana, un tipo con enormes dotes histriónicas que acá que ahora las pone en escena. Lévy desde el escenario teatral, ¿no? Porque ha montado una obra con la cual recorre Europa este filósofo, desde un escenario que es un espacio griego, quizás más híbrido que el aula universitaria, igualmente repetitivo, está protagonizando Looking for Europa, ¿no? Actuando de sí mismo, reflexionando entonces sobre el fascismo y el populismo que acosan a Europa y la ponen frente al peligro del hundimiento en la barbarie. Advierte Lévy sobre la democradura y la pasión fascista, ¿no? Una inclinación más fuerte que la poderosa memoria de la Shoah. Sobre los chalecos amarillos dice, ¿no? Cita textual: sentí que por muy justas que fueran sus reivindicaciones, sus palabras estaban impregnadas de lo peor de la ideología francesa. El racismo, la homofobia, el odio a los intelectuales y a veces el antisemitismo. Hay que tener la memoria corta para creer que todo movimiento social equivale al bien. Los movimientos sociales también pueden ser fascistas, dice Lévy. Y yo detecto en los chalecos amarillos tonos fascistoides, ¿no? Acá estamos entonces con esta extraordinaria tensión, ¿no? Entre un Balibar que quiere ir a la calle y que espera, ¿no? Que entonces de la asamblea, de las manifestaciones, se logre construir una idea. Y claro, y Lévy lo que nos presenta es algo así como una revisión de la tesis de Adorno que mencionábamos antes, ¿no? Lo que están haciendo los chalecos amarillos
es poner en tensión una idea de Europa que quizás no sea la ideal, pero que tiene una forma, y esa forma es democrático, constitucional, liberal, y eso debe ser protegido, porque de otro modo lo que se desencadena es antisemitismo, es fascismo, ¿no? Y en fin, ¿no? Lo de democratura aludiría a populismo, a qué. Y para decirlo con nombre propio, a Marine Le Pen. Claro, o sea, y todo lo que eso representa. O sea, aparece un fantasma que es el fantasma del cese de una concepción democrático formal. Nos damos cuenta, ¿no?, de que estamos viendo que hay tensiones entre modos de concebir la democracia. Hay una manera de entender la democracia a partir de su condición procedimental establecida en la Constitución, y hay otro modo de concebir la democracia, ¿no? Modo que recorre Balibar, que recorre Butler, que pone el acento en la exclusión y en la manifestación de la exclusión, que pone el acento en la crueldad que genera el sistema formalmente democrático o constitucional, por todas las razones que mencionábamos antes, ¿no? Por el racismo, por el nacionalismo, por el empobrecimiento de lo que va a ser ese pueblo de pobres. Entonces la democracia aparece como lo que está más allá del procedimiento. La democracia no es el procedimiento regulado por las normas, sino que la democracia es entonces esa capacidad activa que van a tener aquellos que no esperan ser reconocidos como ciudadanos, sino que actúan, y esa acción hacia la condición entonces ciudadana de ellos. ¿No? Por eso está en juego cómo se entiende la ciudadanía, cómo se entiende el derecho a la ciudad, ¿no? Y por eso también aparece esta idea, ¿no?, de la democracia como ilimitada, ¿no? Porque si ustedes piensan en el derecho, nos vamos a encontrar con un dispositivo que es básicamente de limitación. ¿No? Lo que hace el derecho es trazar límites, y traza límites distinguiendo lo válido de lo inválido, lo legal de lo ilegal, ¿no? Y conforma el límite de la democracia. Pero acá estamos ante una idea donde la democracia es ilimitada. ¿Por qué? Porque en la limitación que formalmente establece el orden constitucional al definir el procedimiento entonces democrático y las formas de actuación entonces democráticas, se producen exclusiones. Se producen exclusiones que generan padecimientos. Se producen exclusiones que generan dolores. Los dolores en términos sensibles los caracteriza Balibar como formas de crueldad, ¿no? Nuestro mundo es cruel, piensa Balibar. Estamos en sociedades crueles. Lo que hace entonces el orden, lo que hace la concepción formalista de la democracia, lo que hace la concepción procedimental de la democracia, ¿no?, centrada básicamente en el mecanismo electoral y en el mecanismo representativo de los partidos y de funcionamiento de los parlamentos y la burocracia estatal, lo que hace eso acompaña y sostiene, ¿no?, la producción de dolor en la sociedad, ¿no? Hay algo cruel
que afecta a los más pobres, que afecta a los discriminados, que afecta a los que son privados de acceso a, ¿no? Por no ser nacionales o etcétera, etcétera, ¿no? Este es el punto básico, y que, claro, como para pensar en este punto básico, obviamente, permanentemente Balibar parece recordarnos su historia. Leemos a Balibar y, bueno, no debemos olvidar a aquel joven comprometido con los ideales del comunismo, y que estudia las formas, que estudia, ¿no? Platónicamente, a ver si a través del estudio podemos saber qué debemos hacer, ¿no? A través del estudio con Althusser, a través del estudio más allá de Althusser, a través del estudio con el marxismo, a través del estudio más allá del marxismo, ¿no? Judith Butler encabeza una compilación que es Why, ¿por qué Balibar? ¿No? Y bueno, y es interesante todo este recorrido de Balibar porque es el recorrido de un joven intelectual comunista que va asumiendo una idea por la cual la democracia tiene una potencia emancipadora. Esa potencia emancipadora de la democracia puede llevarse a cabo no de manera nacional, sino que se puede llevar a cabo conjugando, ¿no? Como lo decía él recién, hablando de la plaza, hablando del municipio, se puede llevar a cabo desde lo local, pero con una concepción universalista, incluyendo en lo local a ese, ¿no? Que es de Bali o que es no sé, de Paraguay o qué sé yo dónde, porque y bueno, porque la ilimitación democrática debe entonces superar la restricción nacionalista y lo mismo, ¿no? Racista, etcétera, etcétera. Y en este registro también, por supuesto, ¿no? Balibar introduce la problemática del sistema sexo-género, ¿no? Que a su modo genera consecuencias cruentas en la sociedad. Por eso, ¿no? Hacer ilimitada la democracia para Balibar implica superar la crueldad, ¿no? Superar la crueldad. Esta es la cuestión básica. Lo cual, claro, nos damos cuenta, ¿no? Que es muy difícil de medir, porque estamos en un registro sensible, ¿no? Estamos en el registro de las humillaciones, estamos en el registro del desconocimiento, ¿no? Estamos en el registro en el cual se busca el reconocimiento, se busca no solo, ¿no? La justicia, digamos, distributiva en términos económicos, sino que se busca paliar la humillación que afecta a la dignidad, se busca la eliminación del trato humillante, del trato indigno. Se busca el respeto, ¿no? Hay algo entonces que vincula la democracia en este rasgo ilimitado con el respeto, ¿no? Con un respeto singular para cada uno y a la vez universal, ¿no? Para todos, ¿no? Esta sería la conclusión. Obviamente estamos ante un planteo político cuya realización es decididamente también ilimitada. Pero esta es si se quiere, la manera de evaluar las intervenciones coyunturales o contingentes, ¿no? Ver cómo se vinculan con este pasaje hacia la eliminación de formas de crueldad y que tienden hacia entonces la superación de esos esos tres grandes obstáculos que nos afecta. Se detiene en una figura que para él es clave de nuestra época, y es la figura de la frontera. Pero la frontera
frontera ya no es más, ¿no?, la frontera que le preocupa, no sé, a Patricia Bullrich. ¿No? La frontera, piensa Balibar, ahora es polisémica, ¿no? Cumple funciones de clase, cumple funciones ocultas. Miren la educación en nuestra sociedad, miren cómo está la frontera, miren por dónde pasa la frontera. La frontera pasa por la división entre educación pública y educación privada, ¿no? Por ahí pasa la frontera. ¿Qué significa? Significa que podemos traer a los mejores maestros noruegos y llevarlos a la escuela de la Villa 31, a la escuela pública de la Villa 31. ¿Qué vamos a lograr? Nada. ¿Por qué? Porque tenemos división de clase. Hemos establecido la democracia formal en nuestra sociedad. Miren qué nivel de fracaso, ¿no? La democracia formal en nuestra sociedad estableció una frontera. En el campo educativo, en el campo sanitario, estableció la frontera entonces entre una educación que es la educación para ricos, que es la educación que abre vínculos, relaciones, reconocimientos hacia los lugares de poder, o el sistema sanitario que se abre a intervenciones digamos de fácil acceso, de alta calidad, de cierto nivel de confort, ¿no? Y por otro lado el PAMI, ¿no? Más allá de la coyuntura que tenga el PAMI ahora, porque desgraciadamente no es un problema de estos años, ¿no? Esta frontera entre la educación pública y la educación privada, o la salud pública y la salud privada. Pero miren cómo se construyen las fronteras en nuestra época, ¿no? Y si hablamos de educación pública y educación privada, piensen también en la universidad pública y la universidad privada. Pensando en eso, cuando, digamos, UBA, por lo menos dentro de derecho, aún comparado con ciertas privadas, sigue manteniendo una línea divisoria superior. No voy a dar nombre, pero específicamente estoy pensando en una privada muy conocida. Mira, eso, lo que pasa es que lo que pasa es que Vidal mismo dijo la facultad, los pobres no van a las universidades. Eso es cierto. Los pobres no van a las universidades, pero las sostienen, ¿no? Pagan impuestos para que los sectores medios y ricos vayan a las universidades, lo cual, no sé, debería llevar a que se le prestara más atención a lo que decía José Nun, ¿no?, sobre este tema. Por otro lado, los pobres no van a la universidad, pero las carreras donde hay lo más parecido a los pobres son las carreras más proletarizadas. Los pobres no van a la universidad, pero es más probable que algún pobre vaya a estudiar derecho que lingüística, filosofía o letras. O ingeniería, o informática, o matemáticas, o biología. Una desgracia absoluta. Una desgracia absoluta. Por otro lado, una facultad de 25.000 estudiantes, como es la Facultad de Derecho de la UBA, tiene un núcleo de estudiantes que provienen de la educación privada y son estudiantes bilingües o trilingües con entonces una disponibilidad de tiempo y una serie de incentivos para obtener buenos resultados y participar, por ejemplo, de competencias internacionales, cosas que terminan beneficiando el nombre de esa facultad, pero te das cuenta inmediatamente que no es representativo eso de lo que pasa con los 25.000 estudiantes de abogacía de esa misma facultad. Esto lleva a la revisión del famoso tema de la gratuidad en la UBA, en alguna parte también, entonces. No solo de la gratuidad, sino que también hay que revisar el acceso. No sé, pienso, o sea, somos en general críticos del libre mercado,
Y ahora, debemos admitir el libre mercado en materia de formación profesional, un libre mercado que lleva a que la enorme mayoría de las vocaciones de chicos de 18 años que no tienen la más pálida idea de qué hacer con su futuro, se inscriban para ser abogados y contadores, y encima la política universitaria pública, desastrosa, ¿no? sin pensamiento que hemos sabido hacer, abre más escuelas de derecho, ¿no? Ahora vamos a abrir en Gran Buenos Aires, y realmente, claro, lo que en última instancia lo que se logra es producir la frontera, aún dentro de los mismos egresados de facultades con facultades públicas de derecho, tenés un grupo de élite y tenés una masa proletarizada. ¿No? Por eso las fronteras son mucho más sutiles. Ahí ya no es entre público y privado. No, claro, pero es que lo trasladás, porque tenés universidades privadas que son universidades equivalentes a las escuelas privadas subsidiadas por el Estado de carácter religioso, donde determinado segmento, digamos medio pobre, pero que no quiere que los chicos vayan a escuelas donde los días de clase son poquitísimos, y donde la socialización de los chicos, algo mucho más fuerte entre los compañeros que en el vínculo vertical marcado por el maestro, donde esa socialización lleva a un conjunto de problemas, ¿no? La socialización que tienen los chicos que van a la escuela de la Villa 31 con maestras noruegas fascinantes, ¿no? La socialización que tienen es absolutamente ineficaz por parte de la maestra fascinante, ¿no? Porque ¿Eso existe? No, pero de existir no podría ser nada. La fuerza que tiene eso. ¿Y qué es eso? Eso significa que tenemos guetos. Tenemos un gueto que tiene entonces su frontera, que tiene su educación, que tiene su sistema sanitario, ¿no? Diferente al otro de los privilegiados. No es tan lejano, voy a decir que Naif, que me pregunta si existe. Tuve en la feria un abogado sueco en el tema de la protección a todos los artesanos de San Telmo, y es más o menos un poco lo que vos estás describiendo. ¿Qué hace un abogado que estudió en la UBA? Que recorrió toda América y resolvió que lo más parecido, según él, a Suecia. Lo conozco, era la UBA en Derecho. Lo conozco, fue alumno mío. Bueno. Bueno, por eso te digo, pregunto, porque capaz que hicieron el experimento en la villa, no lo dejaron. Claro, puede ser, pero así estamos. Balibar distingue tres dimensiones de la política. Y esta distinción no tiene absolutamente nada que ver con los tres modelos de la política que, por ejemplo, Jürgen Habermas caracteriza, ¿no? El liberal, el comunitarista y el dialógico. Piensa Balibar primero en una dimensión emancipatoria. Y esta es, si se quiere, la dimensión de autonomía de la política, la búsqueda de la emancipación. Hay otro nivel, otra dimensión de la política que es transformadora. Y acá la política, ¿no? Más que apuntar a la autonomía, apunta a la heteronomía. La política acá debe mandar, debe imponer. ¿Para qué? Para poder producir una transformación, ¿no? Podríamos decir que en Balibar efectivamente, ¿no? Se mantiene cierto vínculo entre política y hasta democracia y violencia, ¿no? Hay un punto en el que para que la transformación pueda realizarse es necesaria entonces una intervención jerarquizada, una intervención que mande, una intervención donde también existe la coacción.
¿no? No es solo el registro entonces de la autonomía. En el registro político de la autonomía lo que tenemos es el ideal más bello de todos, ¿no? Que es el ideal del consentimiento, ¿no? En esa situación lo que predomina es la búsqueda del consentimiento. Pero claro, para realizar transformaciones hay que ir más allá de entonces la instancia del consentimiento, y acá aparece entonces este registro heterónimo. Y después hay una tercera dimensión en el terreno político que observa Balibar, que es la de la civilidad. La noción de civilidad tiene que ver, otra vez, ¿no? Con la crueldad. La civilidad con la crueldad. Claro, la civilidad es entonces el nivel de la política, no la deja reducida a la ética. No es Peter Singer Balibar. La civilidad es el nivel entonces de la política en el cual de lo que se trata es de reducir y eliminar la crueldad, ¿no? Salimos a la calle y ¿qué nos encontramos? 10 personas durmiendo en la calle, 20 chicos pidiéndonos algo, ¿no? Y acá aparece esta dimensión entonces de la política, intervenir para reducir ese nivel de humillación al que están sometidos, ¿no? La política tiene que ver con conjugar estas dimensiones, ¿no? Autonomía, por una parte, ¿no? Y la autonomía lo que debe buscar es la emancipación, ¿no? ¿Qué es emanciparnos? Kant. Dejar de tener tutelajes, ¿no? Pasar a ser adultos, orientarnos por nuestro propio pensamiento, ¿no? Se trata de eso. La política debe intervenir para poder hacer esto, o sea, no seguir en el rebaño, ¿no? Es un rasgo entonces antiplatónico, pero claro, y una vez que se alcanza, ¿no? este nivel emancipatorio, efectivamente, ¿no? La posibilidad de la autonomía y el consentimiento va creciendo, va cultivándose, se va haciendo cada vez más fértil en una sociedad. Claro, pero en sociedades en las cuales hay profundas desigualdades, discriminaciones, fronteras, es necesario hacer algo heterónomo, es necesario poner algo. Por ejemplo, bueno, eliminemos las escuelas privadas, eliminemos las escuelas privadas y hagamos que las poblaciones de distintos lugares vayan a escuelas todas mezcladas. Creemos escuelas donde haya diversidad, ¿no? Donde haya diversidad de religión, de segmentos económicos, de colores de piel. Heteronomía. ¿Cómo hacemos? ¿Dejamos que autónomamente hagan lo que quieran? O sea, ¿somos libre mercadistas en materia de educación también eso? Miren a dónde nos lleva esta lógica, ¿no? Nos va a seguir llevando a la frontera, a la división. Heteronomía, ¿no? Hacemos algo coactivo. Esto fracasó, esto está haciendo que el tejido social, que el lazo social sea desastroso. Coactivamente entonces vamos a hacer esto, ¿no? Escuela, bueno, tal vez podamos permitir que haya escuelas privadas donde el 50% de la matrícula debe ser becada y proveniente de tales y tales entonces lugares, tales y tales chicos. ¿No? Podemos pensar en algo, podemos pensar tantas cosas, ¿no? Pero claro, es una medida heterónoma. ¿Qué la escuela privada va a tener problemas de recursos? Bueno, en fin. Eso existe, digo, esto que estás planteando existe. En algunos lados, ¿no? Pero digo, sí. En el caso finlandés. No, acá no existe, claro. Bueno, pero digo, sí, obvio, claro. Un caso existente y exitoso, digo. ¿No? Sí, por supuesto. Y civilidad, ¿no? Y civilidad para que recuperemos un sentido. Bueno, Finlandia tampoco tiene la cantidad de pobres que tenemos nosotros, puede ser. El punto es que cada vez tenemos más pobres. ¿Cómo revertir la tendencia? No, pero yo planteaba la idea esa de que en la escuela de la esquina va el hijo del dueño de Nokia y el. Pero efectivamente, el problema no es solo la pobreza. Si querés, la pobreza puede ser una dimensión meramente económica.
Lamentablemente, en nuestra sociedad la pobreza no tiene una dimensión económica, tiene una dimensión económica y tiene una dimensión cultural. Tiene una dimensión cultural que podríamos de manera muy genérica vincularla al empobrecimiento de las formas de vida, ¿no? A eso que suele caracterizarse como reducción a la nuda vida, ¿no? Y entonces lo que hacemos es producir un grupo de personas muy refinadas, muy sensibles, y otro grupo de personas presuntamente dotadas de los mismos derechos, de todos los derechos que están en la Constitución, en los pactos internacionales, en los pactos supranacionales, en los pactos interplanetarios, pero son cazadores y recolectores. No buscan día a día en los tachos de basura, van ahí recolectando como si fueran simplemente entonces personas desamparadas que pasaron por la escuela, no pasaron por la escuela. ¿Pero qué les dejó la escuela? Saben leer y escribir, efectivamente no son analfabetos, pero ¿qué mundo de vida tienen? ¿Qué mundo de pensamiento tienen? ¿Qué búsquedas los van orientando? Pero nuestra escuela pública en los 60, en los 50 fue un melting pot que aglutinó y que iban ricos y pobres. No te digo un asentamiento porque en aquella época no había escuelas en los asentamientos, pero había gente de distinta condición social en escuelas públicas y había escuelas privadas también. Claro, básicamente empezaron en la época de Frondizi, ¿no? Se fue desarrollando la educación privada. Claro, pero lo que vino después de la dictadura, la democracia que tanto celebramos, fue entonces fijando estas fronteras con consecuencias que se van agravando año a año. Evolucionar hoy es en alguna medida poder ir hacia atrás un poco. Balibar piensa en un principio. El principio es una especie de conjunción de ideales. Se lo llama igual libertad, todo junto, igual libertad. ¿No? Lo cual, bueno, es interesante cómo recupera la noción de libertad, y recupera la noción de libertad para pensarla como incongruente con la de discriminación, con los privilegios, con la desigualdad, y considera que la igualdad es imposible bajo el despotismo, ¿no? Y por eso para Balibar igualdad y libertad terminan asimilándose, ¿no? Es una lección que saca un filósofo y militante comunista, si se quiere, ¿no? de la experiencia del socialismo real. Balibar comparte con Hannah Arendt, ¿no? La perspectiva de que los derechos humanos no son derechos naturales, y los considera obviamente como derechos políticos, y como decíamos antes, sigue Arendt en su advertencia sobre la crisis de la noción de ciudadanía, que expone la desnudez de la humanidad, ¿no? Con apátridas, migrantes, existencias sin derechos humanos. La política entonces ahí tiene su centro de acción. Como mencionábamos, lo local, lo singular y lo universal, en Balibar la figura del hombre aparece como dual, es universo y parte, y esa parte que confinó a las mujeres al espacio privado, ¿no? Es una parte, y es esa parte entonces también opresiva. Para Balibar hay una tarea política en relación al universalismo, y es transformar el concepto de universalismo.
y esto implica introducir el reconocimiento a que todo individuo se configura trascendiendo su individualidad. Nosotros, en Bolívar, es la lanza política que se forja con el saber de la indeterminación democrática y de la conflictividad inextinguible de lo social, ¿no? Si se quiere, también esto mismo, ¿no?, aparece en un modo post-fascista, ya, si se quiere, no esencialista, ¿no?, de entender los modos de concebir las identidades, sean colectivas, sea de un individuo. Para Bolívar, el liberalismo como forma institucional distancia lo social de lo político. Y este distanciamiento para él es un problema, ¿no? Pues justamente trata de que lo político contribuya a revertir las discriminaciones que afectan a lo social. Busca, ¿no?, la politización de lo social como modo de lograr esa igual libertad que mencionábamos antes. Y por eso digo, para ir terminando, tal vez con Bolívar la democracia pueda caracterizarse como un régimen político, una organización, pero también como su superación, ¿no? La democracia es la crítica a la organización que sustantiviza la democracia. Democracia es entonces democratización de la democracia para Bolívar. Contentarse con la frontera de la democracia sería validar la desigualdad. La dificultad ante las promesas incumplidas, ante las frustraciones y los desastres provocadas por la acción transformadora, aún la acompañada por las mejores intenciones, enfrenta, ¿no?, el peligro, y el peligro es el agotamiento de la política. En este punto quiero traer una idea presentada recientemente por Latour, ¿no?, por Bruno Latour, un notable epistemólogo francés, notable en muchísimos aspectos, pero Bruno Latour nos señala: la política está acabada. ¿No? Miren, otro registro. No teníamos a Bolívar con esta defensa de la política, con estas dimensiones de la política, con este modo activo, ¿no?, de pensar la emancipación a través de la política, la autonomía a través de la política, las libertades y la igualdad a través de la política. Teníamos a Lévi, que nos mantenía, digamos, en el contexto de la forma política propia del Estado de Derecho, propia de la concepción liberal, ¿no?, con las consecuencias que eso tiene para Bolívar. Latour nos dice: la política está agotada, ¿no? Y la pospolítica, o sea, lo que viene, lo que ya ha venido después de la política, es, dice Latour, populismo y abandono de lo real. De lo real. Y lo real básicamente tiene que ver con la crisis o el desastre, ¿no?, ecológico que ha producido la humanidad, que ha producido la modernidad, que ha producido la técnica moderna, que han producido, ¿no?, los monopolios económicos a través de un modo de producir mercancías devastador, ¿no? Así que acá estamos en esta especie de triángulo en el que se juega por una parte esta poética concepción de la democracia y de la política que nos trae Bolívar, ¿no?, que pone el acento en un polo activo
un pueblo que se constituye como tal a partir de reconocerse en su calidad de ciudadano y que entonces de ese modo es capaz de alcanzar la autonomía, es capaz de producir transformaciones, es capaz de reducir la crueldad. Y por otro lado, bueno, tenemos estos modos de pensar que no podemos ir más allá de nuestra organización democrático-constitucional de matriz liberal, ¿no? Y por fin tenemos esta caracterización de la pospolítica, donde junto con los populismos aparecen los neofascismos o las dictaduras de baja intensidad. Sí. Si no me equivoco, el concepto de Balibar, si la democracia, la democratización de la democracia, ¿qué rol entraría para el autor, digamos, en el papel de los medios de comunicación en la creación de las subjetividades para, digamos, como estaba dotando usted, que la política vire, digamos, del rol? Mirá, un papel claramente althusseriano, pero los medios de comunicación para Balibar aparecen como un aparato ideológico. Aparecen como un aparato ideológico donde lo que producen es una serie de interpelaciones, que son interpelaciones que generan como efecto esta constitución identitaria, ¿no? Una constitución identitaria donde la interpelación mediática refuerza lo nacional, lo racista, lo clasista, ¿no? Participa de ese mismo proceso y a la vez que la lógica del negocio, del vínculo, ¿no? entre los medios y los estados, bueno, reproduce lo que ya decía que terminan haciendo los estados-nación. De la nación, digamos, como la defensa de los intereses capitalistas. Claro, efectivamente, sí, por eso. Sí. Un placer escucharte, como siempre. Gracias. Me interesaría escucharte si nos decís algo más acerca de esta intersección que plantea el autor entre relación de monopolio vinculado al PIB, que vos nos estás contando, de capitales financieros y como límite de nación. Pero cuando uno piensa eso, o al menos yo lo pensaba, en la actualidad, en la estructuración del funcionamiento de esos capitales financieros en general suelen ser más transnacionales que nacionales y más universalistas justamente que la pretensión democrática. Si hay universalismo, hay justamente una circulación de capital que, si no quisiera decirlo burdamente, estas son las pátridas, no importa la patria, no importa la nación. No, y pues él lo ve, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, donde es cierto lo que vos decís. Hay algo, ¿no?, que parece como global en el funcionamiento de los capitales financieros, pero que sin embargo conforma un sistema de reglas en determinado contexto, reglas, por ejemplo, monetarias, reglas de circulación de los capitales, reglas que, claro, benefician especialmente a unos, pero también a otros que son... sí, efectivamente. Claro, pero pues, efectivamente, ¿no?, los negocios que se hacen en Wall Street, que hacen los grandes operadores de bonos mundiales, que parecen todos muy concentrados y operar en distintos ámbitos, son una parte, pero son una parte de lo que posibilita que los monopolios en los Estados-nación también se vayan desenvolviendo. Es la misma parte que vincula entonces a los sectores financieros o a los gigantes de la producción desde Europa a los Estados Unidos, desde Japón hasta China, ¿no? Hay como una esquematización que es la que permite que se vayan desenvolviendo. Y no solo que permite que vayan desenvolviendo, sino que también condiciona el funcionamiento de lo que pasa en los países periféricos, en los estados-nación periféricos, que replican esas reglas como pueden, ¿no? Pero que lo hacen produciendo más pobreza, grandes niveles de corrupción, niveles estrafalarios de ganancia, con niveles mayores de riesgo, ¿no? Claro.
Sí, 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 sí. Pero bueno, lo destacable, aunque sea, de hecho, en fin, la verdad lo estimo mucho a Balibar, y realmente lo destacable es esta actitud intelectual y políticamente comprometida, que bueno, no es sencillo de mantener en nuestra época. Lo no destacable o lo criticable es que, claro, por momentos, ¿no? parece haber cierta dosis de ingenuidad, ¿no? en esta perspectiva teórica, en esta perspectiva político-teórica que él toma. Pero bueno, en fin, también tiene que ver con algo así como tonos o puntuaciones en las cuales cada uno terminará enmarcándose. Ya Wittgenstein decía que es diferente el mundo de una persona feliz al mundo de una persona infeliz. Es muy diferente el mundo de una persona que ve, ¿no? en la política, a pesar de todo, un campo de acción para la emancipación, que el mundo de aquellos otros, a lo Adorno, para no traer de nuevo a Levin, ¿no? o a Latour, ¿no? que ven cierto agotamiento en esa esfera, ¿no? que ven algo así como un espacio del cual hay que tener reparos y hay que tomar distancia. Bueno, sí. Muchas gracias, Claudio, y gracias a todos. Bueno, esperamos en otro momento contar con tu presencia para seguir. Ya me invitaron para un libro de Michel Foucault que van a sacar en la Feria del Libro. Muy bien. Así, ahí seguiremos. Otra serie de la colección B común que va a estudiar a Foucault. Estos, Foucault. sí. Así que bueno, muchas Así que ahí gracias a todos estaremos. ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces ya te vamos a contar Sí, contigo para sí, otros sí, ya, sí, el otro día, el lunes.